Vamos esta tarde, hermanos, a abrir la palabra del Señor en lo que es Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dios bendiga a los que están siempre pendientes de la programación de Iglesia Oasis de Gloria, donde quiera que usted se encuentre, África, China, donde quiera, Europa, donde usted esté. Hasta ahí llega la palabra de Dios para que usted escuche y se alimente, o quizás está allá en el último rincón del campo. Allí estamos llegando por medio de los canales de televisión y también las redes sociales. Leemos Hebreos capítulo 1, versículo 14. Le vamos a dar lectura en esta tarde. Dice la palabra del Señor en esta tarde, hermanos. No son, una pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está largo el verso, está larga esa pregunta. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una pregunta, puede sentarse. Es una pregunta. ¿No son todos servidores? ¿No son todos servidores? Ahora, ¿de quiénes está hablando? Explico. ¿De quiénes está hablando acá, hermanos, el escritor de los Hebreos? ¿De quiénes está hablando? La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera, hermanos. Por lo tanto, óigame bien, por lo tanto, los ángeles son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Y merecía un gloria a Dios, un aplauso, hermano. Óigame, el tema de esta tarde es entonces, ya habiendo leído las dos versiones, el tema de esta noche es utilizando nuestros ayudadores. Utilizando nuestros ayudadores. Oiga lo que le puse al tema, ayudadores. Porque me dio no sé qué, hermanos, ponerle servidores, aunque la Nueva Traducción lo escribe que los ángeles de Dios son nuestros servidores. Pero yo, por respeto a ellos, ¿verdad? Porque hay que respetarlos, hay que respetar las potestades. Hermano, le puse nuestros ayudadores. Porque aquí le hice la pregunta a usted, ¿de quiénes está hablando Hebreos? Está hablando, óigame bien, de los ángeles de Dios. Pero está haciendo una diferencia. Está haciendo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que está haciendo? La diferencia que está haciendo entre los ángeles y Jesucristo. Está haciendo una diferencia que dice: Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el poderoso. A Él se le adora, a Él se le alaba, a Él se le exalta. ¿Está de acuerdo la iglesia conmigo? Ahora, pero dice, pero también hay ángeles, óigame bien, al servicio de aquellos que se parecen a Cristo. Óigame, entonces yo deducí aquí, bueno, entonces dije yo, nosotros tenemos desempleados a los ángeles. ¿Por qué? Porque no les damos trabajo. Si la Biblia claramente me está diciendo a mí que ellos están al servicio de los que vamos a heredar o que ya heredamos la salvación. Pregunto, ¿habrá gente salva aquí? Una vez más voy a preguntar, ¿habrá gente salva aquí? Dígalo fuerte, hermano, amén, que se oiga, que usted hace Déjeme leer la Biblia. ¿Qué dice capítulo 60? Esto no es el mensaje, esto es solo para recordarle a usted, porque creo que es el video. ¿Qué dice Isaías 60, hermano? Versículo 22. ¿Qué dice Isaías 60, versículo 22? El pequeño vendrá a ser rico, el menor pueblo fuerte, y yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Entonces usted grite como 1000. Si usted se considera pequeño, usted grite como 1000 entonces. Aleluya. El pequeño vendrá a ser 1000. No me saque del mensaje con esa actitud. Usted métale fuego esta noche. ¿Dónde estaba cuando me interrumpieron ustedes con esa pasividad? No, vamos. Vamos. Óigame. Quiere decir que nosotros tenemos, pero por eso me metí en esto. No es que me esté haciendo el tema ni bromeando. Me metí en esto porque los servidores se van a mover
Cuando digo los servidores, no los hermanos. Los ángeles se van a mover de acuerdo a nuestra actitud. Por eso, hermanos, el tema es utilizando nuestros ayudadores. Nosotros como hijos de Dios no adoramos los ángeles. Nosotros como hijos de Dios hermanos, no veneramos ni adoramos los ángeles. Los respetamos, sí, porque son creación de Dios. Aparte de eso, Dios los ha delegado a que te ayuden a ti, que te ayuden a ti y que me ayuden a mí y que ayuden a la iglesia. Por tanto, pero nuestra actitud tiene que movilizarlo. Cuando hay, óigame bien, cuando hay un cristiano lleno del poder de Dios que se comunica con Dios, los ángeles están a la disposición de ellos. ¿Para qué queremos guardaespaldas? ¿Para qué queremos seres humanos que nos anden cuidando? Si tenemos ángeles que están a nuestro alrededor protegiendo, cuidando, hermanos, es más, nos están sanando. Un ángel tiene la autoridad hasta de operarte. Un ángel tiene la autoridad hasta de cambiar papeles en migración. Un ángel tiene la autoridad de abrir las cárceles donde está la gente, hermano, presa. Tienen autoridad para moverse en una forma sobrenatural, pero lo hacen cuando una iglesia entiende que tiene a su lado un ejército que Dios le ha delegado. Pero ¿cuál es el problema entonces? Que no los utilizamos. Porque los ángeles se activan cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia se mete en búsqueda, en oración. ¿Por qué? Lo que yo le estaba afirmando fue al principio que los ángeles, le voy a leer una vez más el versículo. Dice el versículo, hermano, la 60, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados a cuidar a quienes heredarán la salvación. A cuidar a quienes heredarán la salvación. Pero ¿cómo es que los ángeles, hermanos, nos cuidan a nosotros? Nos cuidan por orden de Dios. No a mis órdenes ni a sus órdenes. No, ellos nos cuidan por la orden de Dios. Entonces, ¿cómo ellos se activan? Cuando nosotros tenemos una comunicación limpia con Dios, una oración. Cuando la iglesia se volca a la oración, Dios dice, voy a enviar unos 5 ángeles, aleluya, que estén con esta iglesia. Voy a enviar un ángel con cada persona que ande y lo cuide, y vas a hacer esto, vas a hacer el otro y vas a hacer el otro. Y si esos ángeles no lo hacen, entonces Dios dice, voy a mandar otro de un rango mayor a que proteja a mis hijos. Dependiendo de la necesidad que usted tenga, así van a venir los ángeles. Por eso es que aquellos hombres tuvieron una experiencia, hermanos, con los ángeles, como Jacob, que dice que empezó a ver una escalera que daba entre la tierra al cielo, y que los ángeles, hermanos, ascendían y descendían. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, aún él todavía no había pacto con Dios. Dios ya le había puesto ángeles que trabajaran con él, ángeles que le sirvieran. Y el Señor le dijo a los apóstoles, ustedes un día van a ver ángeles que suben y bajan para servirle al Hijo del Hombre. Ahora, pero la iglesia tiene que orar. En eso es lo que yo quiero enfocarme todos los días, en la oración de la iglesia. Porque, hermano, la oración de la iglesia se está perdiendo. La iglesia no está orando estos tiempos ya. Y cuando me refiero a la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia en general. Hermano, estamos muy ocupados con tantas cosas y los días se han acortado. Dicen que ahora los días científicamente ya no tienen 24 horas, sino que 16 horas. Los días se han acortado, y eso quizás nos beneficia a nosotros. Nos beneficia a nosotros en un aspecto, pero en otro aspecto nos ha perjudicado. ¿Cuántos de ustedes yo escucho cuando dicen que entran a las 4 de la mañana a trabajar? Y llegan matados a la casa del trabajo. Yo no creo que tenga tiempo de orar. Los que están solteros, pero los que tienen niños. Los que llegan, bueno, solteros, los que no tienen niños ya, pero los que tienen niños, hermano, ¿a qué llegan? A cuidar a los niños, a darles de comer, a que hagan la tarea, hermano. ¿Cuándo vamos a orar? Oye, solo óigame, tenemos que volver a la oración. Tenemos que buscar momentos para buscar a Dios. En que sea la iglesia, yo voy a ir a buscar a Dios porque necesito orar. Porque es ahí cuando los ángeles se activan.
Y no se activan, hermanos, de las oracioncitas que hacemos en el carro. No se activan de las oracioncitas que hacemos cuando comemos, si es que se ora. No se activan, hermanos, de las oracioncitas cuando nos acostamos. Gracias, Señor. De tan cansados que estamos, nosotros nos tiramos la cobija y adiós. No se activa cuando estamos viendo nuestras redes sociales, hermano. Los ángeles se activan cuando hay una iglesia que ora, 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 órale, hermano. Con el comienzo de la iglesia, por eso que había manifestaciones poderosas, hermano, al inicio de la iglesia cristiana, del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la iglesia, lo que aprendió la iglesia fue a orar. No fue a otra cosa, fue a orar. Cuando hermano, yo me pregunto, si la iglesia oraba y aún así se ponía fea la cosa. Imagínense cómo será en estos tiempos. Si aquella iglesia era una iglesia de oración, hermano, y les iba mal. Dice la Biblia en el Hechos capítulo 12, dice, hermano, que tomaron a los discípulos del Señor para maltratarlos. Para maltratarlos. Y Herodes le voló la cabeza a Jacob. Óigame, le voló la cabeza a Jacob, uno de los líderes potenciales que la iglesia tenía, y siguió con Peter. Siguió con Pedro, pero gracias a Dios que con Pedro, dice la Biblia, hermano, que la iglesia oraba. ¿Por qué? Porque los ángeles, número uno, los ángeles se activan cuando la iglesia ora. Capítulo 12, versículo 5 de Hechos, dice la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, pero la iglesia hacía, no diciendo que no estaba el hermano César ahí. No, dice sin cesar. Dice sin cesar oración por él. ¿Qué es para usted sin cesar? Sin cesar. ¿Cómo se, hermano, mire, sin cesar, cómo se sentirá la hermana, la esposa del hermano, la hermana Erika? ¿Cómo se sentirá cuando no esté el hermano César? Sin cesar, hermano. Así debemos, así como decían, pregúntele, hermana, ¿cómo se siente cuando no está el hermano? Y si él dice, ay, me siento terrible. Así siéntate usted cuando no ora. Óigame, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Sin cesar. Yo quisiera turnos de gente orando, hermano. Quisiera turnos de gente orando, hermano. Pero ¿qué cuesta meter a la gente a orar? ¿Qué cuesta meter a la gente a la búsqueda de Dios? Óigame, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que queremos ver, hermanos, que hay ayuda para nosotros, pero no estamos viendo esa ayuda. ¿Por qué no estamos viendo esa ayuda? Porque la iglesia ha menguado la oración. Yo le aseguro que si nosotros nos metemos en oración, cosas maravillosas vamos a ver, cosas grandes vamos a ver al lado de nuestra familia. Vamos a ver a Masoja Maya, que la Masoja. ¿Será que nuestra familia no se convierte, hermanos, porque no oramos lo suficiente? ¿Será que no ganamos nuestra familia? ¿Será que nuestra familia está encadenada porque no oramos lo suficiente? ¿Será que los hermanos dentro de la iglesia están enfermos porque no oramos suficiente? ¿Será que las enfermedades que tenemos es porque no oramos suficiente? Esta noche es para que nos metamos en la oración y desatemos ángeles que vengan al auxilio de nosotros. Óigame, ¿por qué? Porque los ángeles se activan. Y los ángeles lo que hacen es que desatan las cadenas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros creemos como cristianos que no estamos encadenados. Pero a veces no es necesario que tengamos cadenas literales. Muchas veces estamos encadenados espiritualmente, hermanos, hablando en nuestra vida. Muchas veces hay cadenas de amargura en nuestra vida. Muchas veces hay cadenas de odio en nuestra vida. Muchas veces hay cadenas de enfermedad en nuestra vida. Muchas veces hay cadenas de pobreza en nuestra vida. Muchas veces el diablo ha provocado algo en nuestra vida para encadenarnos. Hay gente que está, hermanos, encadenada siendo cristianos. Están encadenados. Están encadenados, hermanos, en la pornografía, en los vicios
todavía hay gente que está metida en los vicios, pero para eso hay una iglesia que ora, para eso hay una iglesia que clama y rompe las cadenas, rompe las cadenas. ¡Ah! Y si les dijera, hermanos, que hay gente que no le gusta adorar a Dios. Si hay gente que no le gusta adorar a Dios. Hermanos, hay gente que llega a las congregaciones, hermanos, de espectadores. No, en la congregación no se necesita espectadores. En la congregación se necesita gente que venga y glorifique el santo y dulce, poderoso, maravilloso nombre de Jesús. Y esas cadenas, hoy yo declaro que van a venir ángeles a romper esas cadenas. Te van a soltar la boca, te van a soltar las manos, pero tienes que adorar a Dios. Porque eso es lo que hacen los ángeles. Desatar, pero la iglesia ya ha orado. Versículo 6 dice, hermano, y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, que estaba preso, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con cadenas. Con cadenas. Oigan, las cadenas a Pedro lo tenía. Y yo le voy a decir, Pedro ya se había rendido, hermano. Pedro ya se había rendido. Pedro ya estaba rendido. Por eso es que yo creo que él había entrado en una depresión. A él no le costaba dormirse, ya se había dormido en el huerto. Pero quizás en alguna depresión que él pasó, hermano, se quedó dormido. Fíjense, miren, hermano, miren, nosotros muchas veces, ¿verdad? Los que nos gusta dormir, muchas veces nos vanagloriamos y decimos, no, sigas poniendo la cabeza, eso se olvidó, ¿no? Poniendo la cabeza en la almohada hasta otro día. Cuidado, hermano. Ya si usted se me queda dormido en la banca, eso es ya. En la silla, perdón. Una cosa es que se quede dormido, que tenga paz. Y otra cosa es que usted se quede dormido donde se sienta. Porque hay gente que se queda dormida donde se sienta, hermano. Donde se sienta, hasta en el volante muchas veces. Se queda dormida es porque es problema. Yo no sé si Pedro, cuando se vio encadenado, cuando supo que habían decapitado ya a uno de sus compañeros, hermano, le entró depresión y se quedó encadenado. Thank you, Jesus. Y muchas dentro de la iglesia me preocupa a mí que hay mucha gente en depresión. Hay mucha gente en depresión dentro de la iglesia. Dije el domingo, no sé por qué me metí el domingo, que hay gente bipolar dentro de la congregación, gente con esquizofrenia dentro de la congregación, gente amargada dentro de la congregación, gente triste dentro de la congregación. Pero necesitamos entonces orar. No sé si alguien está conmigo o usted está atado, pero si no, yo solo voy a orar para que vengan ángeles y rompan esas cadenas, rompan, porque ese es el trabajo de ellos, entrar y desatar esas cadenas que lo atan. Porque dice el versículo que estaba, hermano, custodiado en la cara, está delante de durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Óigame bien, solo piense, un soldado acá y otro acá, encadenados juntamente con él. Encadenado juntamente con él. Pero recuerde, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Encadenado juntamente con él. O sea, ¿cómo? Pedro se les iba. Si se levantaba, tenía que moverlos a ellos. O sea, que estaban, hermanos. Pero, hermano, ¿quién sería más dormilón? ¿Pedro o los soldados? Hay que ponerle también. Thank you, Jesus. ¿No será que el Señor les puso una anestesia a los soldaditos para que durmieran? ¿Por qué? No, sí, thank you. Ahí estamos conectados. ¿No será que la oración de aquellos lo durmió? Porque si yo cuando estuve en el ejército, Señor, no voy a mentir. No, un soldado cuando está en el ejército, si lo ponen a cuidar, hermano, no se va a dormir. Si le dicen, mira, este guerrillero lo vas a cuidar y no le vas a quitar el ojo. Ese soldado, hermano, porque es de los más matarifes. ¿Están viendo alguno por ahí? O sea, es de los más matarifes que ha habido. Así que no, ¿cómo se va a dormir? ¿Cómo se va a dormir? Si sabe que, hermano, mire,
ya había pasado algo. Ya los apóstoles en uno de los capítulos antes del capítulo 12 ya se habían escapado de la cárcel. Por ahí, hermanos, de manera sobrenatural salieron de la cárcel. Entonces por eso es que Herodes dijo: a este me lo meten ahí y los amarran junto con los soldados. Pero para Dios y los ángeles no hay cadena que te puedan detener. Dice el versículo, versículo 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿De quiénes son los ángeles? Del Señor. Y están al servicio para cuidar de aquellos que vamos a heredar la vida eterna. Yo estoy aplicado para eso. Hay ángeles a mi alrededor, hay ángeles en mi carro, hay ángeles en mi casa. Me están cuidando porque Dios lo dijo, no lo digo yo, lo dice Dios. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Oigan, ahí vamos otra vez. Hermano, es que yo quisiera solo predicar, pero Dios no me deja, me va llevando a la revelación. Si usted no come es porque no tiene hambre. Mire, por eso ahí discernimos ahí junto con el hermano. Pero el hermano le pasó la unción cuando empecé a bromear con él de César. Discernimos ahí que la oración los había dormido. Y sí se durmieron, porque Pedro seguía dormido. Hermano, si cuando usted está dormido y le prenden una luz, ¿qué le pasa a usted? Inmediatamente despierta. Es sutil la luz, ¿verdad? Aunque esté dormido. Rápido, ay, apaga la luz porque tengo sueño, dice la gente. ¿Cómo que tienes? Si tienes sueño, sigue durmiendo. Apaga la luz porque no me puedo dormir. Me despertaste donde prendiste. ¿A alguien le ha pasado eso así? Me despertaste con la luz. No puedes ir al baño en oscuro. ¿Cómo? Óigame, hermano. Y llega el ángel y dice que resplandeció la cárcel y aquellos siguieron durmiendo. Y Pedro siguió durmiendo. O sea, algo sobrenatural había pasado ahí. Porque dice aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y Pedro seguía dormido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor le toca el costado y tocando a Pedro, el ángel en el costado, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Es el año de levantarnos y resplandecer. Es el año de levantarnos y resplandecer. Es el año de levantarnos en oración. Es el año de levantarnos en oración. Es el año de levantarnos en oración. Levántate. ¿Y qué? Y las cadenas, óigame bien, nadie le tocó las manos. Ahí es donde yo dentro que los ángeles son nuestros ayudadores y ellos te pueden sanar también. Oye lo que te estoy diciendo, te pueden sanar, porque alguien dice: los ángeles no pueden sanar. Si tienen la capacidad con solo presentarse, se rompan las cadenas. Oh my God. Ahí vamos a ir trabajando. No me quiero emocionar mucho porque ahí quiero ir trabajando. Solo llegó, no le tocó el costado, pero no llevaba llave, no le quitó llave. Se les cayeron las cadenas. ¿Con qué se les cayeron las cadenas? Con la luz que resplandeció. Al resplandecer la luz, las cadenas se cayeron. Oigan, hermano, hoy esta noche Dios va a romper las cadenas que te atan, las cadenas que te están atando. Solo vamos, habrá gente que puede orar aquí, habrá gente que se puede meter en oración acá, habrá gente que puede meterse en oración. Si nosotros nos metemos en oración, oigan, las cadenas de nuestros familiares, las cadenas de los que están en vicio, de las cadenas que están en amargura, se van a romper. Yo quiero una iglesia que se meta en oración para que cuando la iglesia ore, los ángeles se aparezcan y empiecen a romper. ¡Ay, el día! ¡Gloria a Dios! Las cadenas se rompieron solo con la aparición. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Que a cuántos Dios nos ha desatado, hermanos, y seguimos atados. Y estamos hablando de cristianos, fíjense, porque Pedro era cristiano.
se le caen las cadenas y él sigue lo mismo. Ya le había tocado las costillas. Perdón, el costado, perdón, como bien empieza a conocer. El costado. Ya lo había tocado. Pero él sigue dormido. ¿Hasta cuándo? Segundo, hermano. Número 1, la iglesia ora. Perdón, los ángeles se activan cuando la iglesia ora. Número 2, desatan cadenas. Número 3, los ángeles guían, nuestros ayudadores guían y abren puertas. Guían y abren puertas. El ángel no hace nada. El ángel no hace nada. El ángel lo único que hace es aparecerse, tocarlo y empezar a dar instrucciones. Y empezar a dar instrucciones. Vamos, todo lo hacemos nosotros. Todo lo hacemos nosotros. Y ese es el problema, que la gente, el ángel les habla y siguen lo mismo. Había escrito en el estado del WhatsApp yo ahora, ¿de qué sirve soñar si no obedecemos los sueños? ¿Por qué? Porque aquí viene un montón de gente y dicen, ay pastores, cuando vienen con la agonía hasta aquí, pastores, Dios me habló, que en visión me puso esta iglesia, en sueños me puso esta iglesia, me dijo, ve a esa iglesia y esta es, pastor, donde vine, oren por mí. Señor, haz el milagro. Dios hace el milagro y se desaparece. No es así el asunto. El asunto es que si viene un ángel, nos habla, tenemos que obedecer porque ellos nos guían. Y abren puertas. Pero si tú no obedeces, hoy en la noche puede llegar un ángel y te puede decir, ve a buscar trabajo y mete, si no tiene trabajo, ¿verdad? Ve a buscar trabajo y mete aplicaciones mañana. Y usted dice, se levanta otro día y dice, oh Señor, gracias Señor. Esa noche sentí como que un ángel entró a la casa que me dijo que fuera a meter aplicaciones, pero veo nublado el día está feo, mejor me quedo en la casa. Ya perdiste la oportunidad. Porque hay que obedecer inmediatamente. Hermano, dice la Biblia en el versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias, porque te puedes tropezar en el camino. Y lo hizo así. Pedro sigue dormido. Cíñete. ¿Cuántas veces el ángel de esta casa les dice, venga para el frente si quiere bendición? Y usted se levanta y se va para la silla de atrás. No, come on, iglesia. Le voy a mostrar al pastor que no creo, dicen algunos. Se levantan y se van a la de atrás. Sí, es Dios hablándote. Es más, si Dios te dijera, levántate y ven y siéntate aquí en el altar toda la predicación, yo saliera corriendo y me sentaba. Porque quiero mi milagro. My God. El ángel y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una. Él iba a dormir. Pero el ángel solo le está dando órdenes. Y el Pedro la va ejecutando. El ángel no lo agarra, hermano, y le pone. Le dice, ay papito lindo, te voy a cubrir. Qué lindo, ¿verdad? Que se inventó la huella, ¿verdad? Que dice que solo parecen unas huellas y le reclama al Señor y le dice, ¿cómo es que le dice? ¿Por qué me has abandonado? Ahí me le dice, porque solo veo, pues le dice al Señor, ¿por qué te he abandonado? Porque solo veo unas huellas ahí y el Señor te llevaba en los brazos. Ay, qué cariñoso, motivación. No, hermano, muchas veces el Señor nos echa adelante. En este caso, ¿usted cree que, es más, el Espíritu Santo pudo haber venido y transportar a Pedro? Ya lo había hecho. Transportar a Pedro, agarrarlo y lo tirar allá a la casa de donde estaban orando los hermanos.
Pero hay que estar atento a las administraciones de los ángeles. Mire lo que le voy a decir. Mire, hay gente tan amargada dentro de la iglesia, hermano. Y cuando digo dentro de la iglesia, no estoy diciendo acá. Ahora le hacían la pregunta, hermanos, al apóstol Germán Ponce, no el hermano Germán, el apóstol Germán Ponce de Honduras. Tiene el programa Contacto Apostólico. Entonces le hacen preguntas. Y la gente se atreve. Yo no sé si a él estaban diciendo, ¿verdad? Le dice una persona, le manda y le hace una pregunta. Y le dice, pastor, no quiero que el pastor de nuestra iglesia presente mi niño, porque no se ha tomado el tiempo desde que nació mi niño irme a visitar ni preguntarme cómo está el niño. ¿Qué cree que le dijo él? Es que le dijo, que tiene que estar cuando nació tu niño, tenía que estar. Le dijo, era el doctor y el papá del niño. Hermano, ¿usted cree? Y todavía yo se la valgo aquí, va, porque somos 1000 apenas. Pero él tiene más de 12,000. Y le dice, y yo dije, ya la va a acariciar. Y le dice, no, es que nuestro trabajo no es ese. Mira, le dice, aquí tengo la lista de 30 cumpleañeros ahora. Y si me voy para cada cumpleañero a estar con él, ¿a qué hora voy a terminar? Y si solo me voy para la casa de Panchito y no voy donde Huicho, ¿qué crees que va a pasar? Se va a enojar Huicho porque solo con Panchito voy. Qué bonito. Así que mejor no voy. Hermano, pero son cosas que la gente se amarga. La gente se amarga. Si no es la bendición, si le iba a soltar la bendición, no era él le dijo, mira, me estoy poniendo por ejemplo, porque no sé si eres de mi congregación y estás haciendo la pregunta, le dice, pero si no es conmigo, le dice, no, perdona a tu pastor. Ellos están en el año de la reconciliación, ese es el lema de ellos, el año de la reconciliación. Sí, mira, estamos en el año de la reconciliación, de reconciliarte con tu pastor, y que hermano, ese debe ser la actitud de nosotros, hermano, de orar los unos por los otros, no murmurar, sino que meterlos en la búsqueda de Dios, que las cadenas esta noche se rompan. Por eso se necesita dentro de la iglesia que haya un grupo de oración, pero que no el grupo de oración esté murmurando. Haya gente que busque de Dios, haya gente que ore, pero no murmuradores. Aquellos no eran murmuradores, aquella era gente que buscaba de Dios, para que el hombre de Dios se santiera de la cárcel. Ese es el objetivo, hermanos, de los grupos de oración. Ese es el objetivo de una iglesia de oración. No es para estarse diciendo si yo soy del ministerio de intercesión, ¿por qué conmigo no hacen esto? Si yo soy del ministerio, no, es para orar para que las cadenas se rompen. Esas cadenas que tú tienes te las puso Satanás, en el nombre de Jesús te las vamos a quitar. Ese dolor que tú tienes te las puso Satanás, en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Esa migraña que tú tienes te la puso Satanás, en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Ese dolor de estómago que tú tienes te lo vamos a quitar. Porque, hermano, es tiempo de actuar, no es tiempo de dormir, no es tiempo de, hermanos, estar a la expectativa de las cosas contrarias que están pasando. No, es tiempo de meternos a buscar de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Y se abren las puertas, y habiendo pasado las primeras y las segundas, primera puerta, primer nivel, ahí lo voy diciendo. Oiga lo que le voy diciendo. Oiga lo que le voy diciendo. Listen lo que le voy diciendo. Oigan. Hechos capítulo 12. Estoy versículo 8. 10. Hechos capítulo 12 versículo 10. Es que yo creo que pensaban que era una visión la que estaban oyéndome predicar. ¿Dónde estaban cuando me interrumpieron? Óigame.
No hace nada el ángel. Por eso aquí donde los quiero ministrar, que los ángeles tienen la capacidad de sanar. Si tiene la capacidad que las puertas se le abran, no eran puertas cualquiera, hermano. No eran puertas cualquiera que estaban ahí, no, eran portones. Señor, ayúdame un día que pase eso. Bueno, ya me pasó varias veces, que cuando llego yo ahí el portón ya está abierto. Ya me pasó varias veces. Pero porque los hermanos han venido, bueno, que un ángel ha venido a quitarle llave. Pero hermano, ese portón, si no trae la llave y está con llave, no entra nadie. Y para que traiga una cosa para cortar, va a hacer un montón de ruido. Tiene que haber oración para que esas puertas se abran. Pasando la primera puerta, la segunda guardia y la segunda guardia, pasando la primera y la segunda guardia. Otros dormilones, hermano. Hermano César, otros dormilones, ¿verdad? ¿Qué cree que les había pasado? ¿Ah? La oración de los santos los había dormido. ¿Qué pastillas de azepam o de acenó? ¿Qué otra cosa, hermano, para dormir? No, hombre, oración de los hermanos. ¿Qué gente que anda buscando pastillas para dormir y pastillas para despertarse, hermano? Zombies toda la noche. No, hombre, si la oración duerme la... ¡Alguien le dio aplauso al Señor! La segunda guardia. Llegaron a la puerta de, ¿qué dice su Biblia? De hierro. ¿Por qué la Biblia tiene que explicar que era de hierro? Para que entendamos lo sobrenatural de la oración. Para que entendamos lo sobrenatural de la oración. Primera puerta automática que se abrió por sí sola. ¿Dice la Biblia así o no? ¿Qué dice? Vamos, iglesia, ayúdenme a predicar. Por sí misma. Por sí misma. ¿Quién se inventaría las puertas de este tiempo que se abren por sí mismas? Pero ya existían. Ya existían las puertas que ellas solas. Y la Biblia no lo dice, pero a mí me lo contaron. Que cuando habían pasado, los soldados se despertaron y salieron corriendo detrás de ellos y ¡pum! Se cerró. No, sabía esto. Hermano, ¿usted sabe por qué se abren las puertas? Esto no es broma. Estas puertas de las tiendas, ¿por qué se abren? ¿Un qué? Un sensor. Un sensor. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo es como un sensor a la iglesia que ora. Cuando una iglesia ora, se activa un sensor en las puertas espirituales. Y cuando usted se acerca, esas puertas, ellas solas se abran. Ese es el sensor, pero ese sensor se gana a través de oración. Ahí estaba pasando algo. Ahí estaba, hermano, actuando el ángel, pero también el Espíritu Santo se estaba moviendo. El Espíritu Santo se estaba moviendo en ese momento. Que cuando ellos iban llegando a la puerta se abrió. Pero era el sensor del Espíritu Santo, porque allá había un grupo de amazoja, vaya que es la amazoja. El sensor tiene que estar conectado a la corriente. Y el Espíritu Santo estaba conectado a la corriente que aquellos estaban bajando en oración, que aquellos estaban clamando en oración. Alguien diga gloria a Dios. La cual se abrió por sí misma y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo dejó sin peligro. Hermanos, la oración tiene poder. La oración tiene poder. Tiene poder de hacer que ángeles se le aparezcan a tus parientes. Tiene poder. Si tú tienes un hijo en pandillas, el problema es que son rebeldes y no hacen caso. Si tienes hijos en pandillas, hijos drogadictos, hermanos, se les aparece ángeles y les dicen: no hagas esto.
Yo conocí una persona, hermanos, que anduvo en los emos, junto con los emos. Y usted sabe que los emos, lo que a ellos les encanta es vestirse de emo, subirse a los trenes, a los autobuses e irse, andar todo el día. ¿Qué es lo que les gusta? Que la gente los mire. Ve que ellos se meten su mechón aquí y todo el tiempo andan así, triste. Pero en su interior les gusta que la gente diga, pobrecito, con las manos en la bolsa. Se van para los muelles a caminar con su ropa negra de cosas. Pero esta persona que andaba detrás de esta gente, se les aparecía gente, ancianos se les aparecían y los perseguían, óigame bien, hablando en lengua, y les decían, no hagan esto, regresen a los caminos de Dios. Y se les prendían los ancianos y les empezaban a hablar en lengua, y el líder salía huyendo y les decía, corran, no se detengan, porque ellos sabían quién era. Porque son ángeles de Dios, hermanos, que se activan. El hermano Otoniel, sí, Otoniel creo que se llama uno de aquí Molina es el apellido de acá, de aquí una iglesia por acá cerca de Los Ángeles. Dice que en cierta ocasión llegó un servidor y le dijo, pastor, vengo a darle las gracias. Servidor de la iglesia. Y le dijo él, ¿por qué? Porque el sábado que estaba tomando en la barra, óigame bien, estaba bien borracho yo, pero bien me acuerdo, que usted entró a la barra y me puso la mano en el hombro y me dijo, ya no sigas tomando. Y eso me ha hecho reaccionar. Y he venido a pedirle perdón y a que me ponga disciplina. Porque no me regañó, sino que me dijo que ya no siguiera tomando. Usted es un gran pastor. Dice que le dijo, yo en la barra. ¿Y de dónde? Yo no voy a ni sé dónde has andado o algo. Él sí lo regañó. Hermano, pero ahí él entendió que era el ángel. Porque los ángeles son invisibles y corporativos. Sí, creo que corporativos, creo que es la palabra, ¿no? Corpóreos, toman cuerpo. Se te pueden presentar como yo. Se te puede presentar como un hermano, se te puede presentar como un anciano. Lo que sí creo yo, que no se presentan, hermanos, como una persona mendigo o borracho. Porque como un ángel va a tomar el cuerpo de un borracho y se le va a presentar, porque hay gente que fue un ángel, por eso le di dinero, porque es un ángel que no. Ellos pueden tomar cuerpos, pero cuerpos de gente sana. Hay gente, hermano, que ha estado en línea, haciendo línea para pagar las escuelas, para pagar sus escuelas, que quieren entrar a la escuela, pagar sus becas, pero no tienen dinero. Pero tienen tanta fe que se van a parar y dicen, voy a ir a hacer la línea para pagar. Y cuando yo voy a entrar, me van a decir, dice una persona, me van a decir que me van a dar crédito. Y dice que estaba en la línea esperando para pagar lo que era la universidad. Cuando de repente llegó una persona bien trajeada y le dijo, tú necesitas tanto cash para pagar tu universidad. Aquí está. Y se desapareció. Hermano, yo una vez me quedé en la calle, en mi carro, se me quedó mi carro. Y dije yo, ¿cómo lo muevo? Creo que estaba en una media cuartecita, hermano. Y de repente le apareció un hombre y se lo llevó él solito. Y me lo dejó y se desapareció. Sí, lo que Dios puede hacer, pero cuando oramos
Necesitamos ver esas manifestaciones en este tiempo, hermano. Que alguien, que los ángeles de Dios se activen en nuestro... Ellos están para el servicio de nosotros, pero tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ya le mencioné. El ángel solo llegó, tocó, le habló, rompió cadenas, sin tocarlas, abrió puertas, sin tocarlas. Quiere decir que si un ángel, Dios, thank you Jesus, Dios decreta un ángel o declara un ángel a mi alrededor, o envía un ángel a mi casa, él puede llegar en la noche y sanarme. Puede llegar, si usted tiene, hermano, thank you Jesus, un hueso fracturado, el ángel puede llegar. Yo he visto testimonios con mis propios ojos de gente que ha tenido metal en su cuerpo, que se han quebrado y les han puesto metal. En la mañana que amanecen, está el clavo a la par de ellos. Y se busca, no tienen nada. Sus huesos. Y cuando sacuden la colcha para que se caigan las pulgas, caen los hierros que traían dentro. Hermanos, sí que nosotros no recibimos milagros porque no oramos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Oración. Porque si un ángel, aquí voy, porque si un ángel tiene la autoridad, porque esto es terrible también. Más vale darle la gloria a Dios, porque si un ángel tiene la autoridad de pegarte una enfermedad, también no va a tener autoridad para sanar. Porque un ángel puede venir a tocar también y poner una enfermedad en un cuerpo. Se lo compruebo por la Biblia, ya lo ha leído usted. Se lo compruebo por la Biblia. Los ángeles ejecutan venganza. La venganza no es nuestra, hermano. La venganza no es nuestra. Nosotros nos corresponde orar. La iglesia solo oraba. Ya habían matado a Jacob. Ya habían, hermanos, torturado a los cristianos. La iglesia se metió en oración. Ese hombre que lo había hecho, que quería agradar a los judíos, tenía que pagarlas. Porque el que se mete con Dios las paga. Y el que se mete con un hijo de Dios las paga. Óigame. Ahí solo camina el versículo 20. Ahí está. Versículo 20 del capítulo 12 de Hechos. Versículo 20 dice: Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día, señalado, Herodes, ahí comenzó el problema. Herodes se vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló. Y la gente cometió el error, hermano. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Cuánto tiempo le daría para que se arrepintiera? Yo pienso que fue el mismo ángel que fue a sacar a Pedro. Con Dios no se juega. Es que, hermano, cuando una iglesia ora, si el diablo tiene que temblar. Y yo le digo, la venganza no es nuestra. Por eso es que nosotros debemos de orar por los gobernantes. Solo orar. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Orar por los gobernantes, y Dios se encarga. O los levanta o los quita. Pero nuestra, sea quien sea, qué partido político sea,
Una vez Dios permite que quede de presidente o lo que sea, alcalde, lo que sea, nosotros solo tenemos que orar. Y Dios se encarga de lo demás. Leo la traducción Pasión. ¿Por qué se murió este hombre? Dice: inmediatamente un ángel del Señor golpeó a Herodes con una enfermedad. Un ángel del Señor golpeó a Herodes con una enfermedad. Ahí voy. Yo no le voy a agarrar a lo negativo. Yo no le voy a agarrar a lo negativo. Yo no le voy a agarrar a lo negativo. Voy a decir: uy, los ángeles ponen enfermedades. No, yo lo agarro a lo de acuerdo a la palabra. Si un ángel puede enfermar, me puede sanar. Una vez más lo veo. Si un ángel puede enfermar, a mí me puede sanar. A los hijos de Dios los cuida, los sana, los sana. Si te caes, hermano, llama a un ángel que venga. Un ángel puede llegar, te cortas, puede un ángel llegar y pasarte la mano y quedas, la sangre se detiene. Un ángel tiene cáncer, un ángel puede llegar, hermano, y te puede, con solo la mano que te pase, quimioterapia celestial, papito. Tienes un dolor de muela y un ángel puede llegar con unas tenazas del cielo y ¡pua!, ponerte una muela nueva. No le pregunté a la hermana que vino el otro día si todavía tenía la muela que el Señor le puso una vez que estábamos ministrando en la iglesia. A ver si todavía la tendrá. Hace más de 10 años. Todavía la tiene, ¿verdad? Siempre pasan milagros, hermano. Pero tiene que haber una gente que le crea a Dios. Sigue diciendo el versículo de la pasión: una enfermedad, una infestación de gusanos. Los gusanos se lo comieron de adentro hacia afuera. ¿Pero por qué? Porque no aceptó, porque aceptó la adoración del pueblo y no le dio la gloria a Dios y murió. Pero yo no quiero, otra vez voy a la carga. No quiero quedarme en lo negativo o en decir eso le va a pasar. No. Yo quiero enfocarme en lo que Dios hace por sus hijos. Así como si un ángel tiene la autoridad, para enfermar, para decretar muerte, hermano, para decretar muerte sobre alguien, así también tiene la autoridad para sanar mi vida, de toda enfermedad. Toda enfermedad tienes cortada. Óigame, no te acuestes pensando que estás enfermo. Acuéstate pensando que va a llegar un ángel y te va a sanar. La iglesia no crece, hermanos, porque no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, no hay manifestaciones sobrenaturales. El día que las manifestaciones sobrenaturales comiencen, entonces la gente, hermanos, ir a curiosar va a llegar, pero ahí Dios los va a tocar y van a conocer los caminos de Dios, porque la Biblia dice en el versículo 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crece y se multiplica cuando las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, las manifestaciones poderosas de Dios, cuando los ángeles, hermanos, hacen señales, hacen prodigios en medio de su pueblo. Yo vengo ahora a retarte, vengo a retar a la iglesia Oasis de Gloria. Los retos esta noche a que nos metamos en oración y empecemos a creer que hay servidores a nuestro favor, hay servidores, hay ángeles que están a nuestro lado para servirnos y ayudarnos a hacer cosas grandes para Dios. Pero tenemos que creerle, tenemos que unirnos en oración, tenemos que unirnos en clamor. Hermanos, le pasa algo a nuestro hermano y nuestro hermano lo comunica. Hermanos, vamos a orar, vamos a clamar. Aquí estamos, hermanos, todos en oración. No como la de ayer, que le llaman para pedir oración y le dice: aló,
Hello, le dice ella. Mire, llamo para que me ayuden con oración, porque mi marido me acaba de dejar. Ay, hermanita chula, preciosa, sí, vamos a estar orando por usted. Qué pena. Pero gracias a Dios que llamó, porque queremos, mire qué hermano, gente más tremenda. Queremos que usted ore por nosotros también, porque mire, en la iglesia están pasando cosas feas. Mire qué tremendo, hermano. ¿Quién Dios va a contestar oraciones así? Así una hermanita ayer, pero no de aquí, no que de una novela por ahí. ¿Quién sería? No, nadie aquí. Óigame, hermano, eso es lo que yo vengo retando a la iglesia. Dios te viene retando a través de mi boca, hermano, que thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Que Él tiene servidores a nuestro favor. Él tiene favores a nuestro favor. Él va a rescatar a parientes tuyos. El problema, hermano, que nosotros tenemos, es que muchas veces hacemos broma en las cosas. A un pariente de nosotros le pasa algo, en vez de decretar, hermanos, una bendición, empezamos a murmurar y a reírnos, o a burlarnos de él o de ella. En vez de unirnos a clamar, empezamos a burlarnos de nuestros hermanos. Mire, hermano, si hay una criatura rebelde dentro de la iglesia, nunca decimos hay que orar por este niño, hay que orar por esta niña, sino que rápidamente decimos es que ese cipotillo es un rebelde, es que ese cipotillo es una rebelde, es que ese cipotillo saca a los papás, hermano. En vez de decir vamos a clamar que se le quite esa enfermedad, que se le quite esas malas mañas, a ver que mira, pero vamos a orar, vamos a unir la oración, la vamos a poner en oración, que Dios lo cambie. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no, nosotros hicimos todo lo contrario. Todo lo contrario. No, ese hermano es un pecador, nunca cambia. Ya le dije una vez, le dije otra vez, pastor. Le dije 3 veces, le dije 4 veces y sigue siendo lo mismo. No cambia. Así que no sé qué voy a hacer con él. Creo que se lo voy a entregar al Señor. No. Hay que orar. Hay que orar, hermanos. Hay que orar, hermanos. Hay que clamar. A eso Dios nos ha llamado, hermano. A eso Dios nos ha llamado. Mire, si alguien se está durmiendo a su lado, no diga este no durmió en la casa. No, extienda la mano y dígale en el nombre de Jesús ahora: espíritu de sueño, su cama, maya, kenda, la vasaya, cadena que lo está atando, azúcar en la sangre que tengas en este cuerpo, ahora en el nombre de Jesús desaparece. Pero si usted empieza a bosteciar igual que él, por lo menos el que se durmió no bosteció. Pero usted donde lo ve a él tan profundo que usted dice: ay, yo quisiera dormir, ay, ¿cómo es? No, es para que usted empiece. Si el que está a su lado, hermano, está encadenado, óigame, y la alabanza tiene poder. Déjenme ministrarles esto: la alabanza tiene poder. Si usted viene, ay, Dios mío, mi alma te adora. Si usted viene, hermano, y el que está a su lado no adore a Dios, usted no lo vuelva a ver. Levante las manos y empiece a adorar. Por eso es lo bonito de las lenguas, porque las lenguas, cuando usted, hermano, habla en lenguas, el que está a la par suya no sabe lo que usted está decretando a la par de él. ¿Y qué es lo que usted está diciendo? Rompe las cadenas que tiene en las manos, rompe las cadenas que tiene en los pies. No puede levantar las manos, pero tú, Señor, se las vas a romper. Y es cuando vamos a empezar, hermanos, a ver cosas maravillosas en esta iglesia. Yo decreto que las cosas grandes y poderosas de Dios están pasando ya. En esta iglesia están sucediendo milagros poderosos. Yo vengo a decretar que todos esos que sembraron las primicias, ángeles van a llevarle dinero a sus casas, ángeles van a llevar dinero a sus casas, ángeles van a poner dinero en sus cuentas bancarias, ángeles van a llegar a mover cuentas bancarias y van a van a ponerles cuenta bancaria. Ahí va a aparecer gente. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Va a aparecer gente diciéndote ahí, va a aparecer gente diciéndote: Dios me dijo que te dé este dinero. No lo vas a conocer ni vas a saber quién es, pero va a decirte: Dios me dijo que te traiga este dinero. ¿Sabes quién va a ser? Van a ser los ángeles de Dios que van a llegar. Van a ser los ángeles de Dios que van a llegar a bendecirte, a bendecir tu vida, tus hijos que están
allá vagando, alguien se me apareció y me dijo que regresara a casa. Me dijo que ya lo estuviera haciendo, pero era un ser que yo no... ¡Ah! Pero eso sí, hay que pelear en oración. Conozco un ministro que su hijo joven, tremendo para la música, hijo de ministro, y un día sus mensajes son liberación. Tiene como unos 25 manuales ya de liberación actualizada. Cuando digo actualizada, es que él ha unido la psicología humana con la liberación para mostrar lo profundo que es los demonios. Pero hermano, mandó a la tienda a su muchacho a comprar. Cuando el muchacho se bajó del carro que iba para la tienda, le salió al encuentro y le dijo: tú te llamas fulano de tal. Bien trajeado el hombre, una voz espectacular. Lo que le estoy diciendo, que hay que tener cuidado también, una voz inconfundible. Le digo: tú te llamas fulano de tal. Y el muchacho le dijo: sí, veo en ti, no todo lo que brilla es oro. La sal y el azúcar, los dos son blancas, pero diferente sabor. Le digo: veo en ti lo que le habían profetizado al muchacho, que iba a ser un ministro de alabanza. Veo en ti que tienes un talento poderoso, pero yo te puedo dar más que eso, porque el talento que tú tienes te va a tener atado y no lo vas a poder disfrutar. La mentira. Y yo te voy a hacer famoso. Te voy a hacer famoso. Mujeres van a venir a ti. Vas a viajar por todo el mundo. Y el muchacho dice que él sintió miedo. Y le dijo: ¿y tú quién eres? Yo te conozco desde, óigame bien, desde el momento que fuiste concebido. Y le digo: tú eres un milagro, tú no ibas a nacer. Porque al hermano ahora le dijeron que la esposa podía tener 2 hijos. Y él era el número 3, que se habían descuidado y se le había ido un tiro al aire. Y ella quedaba embarazada, la hermana. Y le dijo: tú no ibas a nacer, pero tú eres un milagro. Y el muchacho se sorprendió cuando le dijo esto. Y le digo al muchacho: pero ¿y qué tengo que hacer? Me tienes que entregar tu alma y yo te doy todo. Y el muchacho, siendo hijo de ministro, que pues, pura liberación, inmediatamente lo detectó. Se metió al carro. Pero, óigame bien, cuando le dijo: me tienes que dar tu alma, le sacó el contrato en la hoja de papel. Aquí está el contrato. Solo pon la firma aquí. Aquí firma. Ahí cuando el muchacho dio la vuelta, se metió el carro y se fue, llegó llorando donde el papá. Dice el hermano que llegó llorando y le dijo: papá, me acaba de pasar esto. Esto no es cosa buena lo que me ha pasado. Mira, se me apareció este hombre bien trajeado, con una voz inconfundible que todavía me suena aquí, papá. Y me dijo esto y me dijo el otro. Cuando estaba hablando con él, el teléfono, plin, 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 plin. Y entonces que no lo dejaba hablar. Y cuando le dice que le dice él, mira el teléfono a ver qué pasa. Le estaba cayendo el contrato que le había mostrado. O sea que así como Dios tiene ángeles, también el diablo se aparece
pero que el Señor lo reprenda. Hay que saber distinguir. Tenía que decir esto. Hay que saber distinguir quién es el que se te presenta. ¿Quién es el que se te presenta en el camino? Porque si se te presenta en el camino alguien a hablarte algo que va en contra de esta bendita palabra, repréndelo en el nombre de Jesús. Tenía que ministrar esto porque van a aparecer ángeles. Van a aparecer ángeles, pero el enemigo se va a disfrazar para quererte distraer también. Pero tú tienes que irte esta noche con discernimiento y entendiendo quiénes son los ángeles de Dios y cuál es el enemigo que quiere someterte. Los ángeles de Dios te van a llevar de acuerdo a la palabra de Dios. Los ama soja, kenda lava soja maya, kenda lava soja maya. Pero ten cuidado, hermano, con las profecías por medio de las redes sociales. Ten cuidado con las profecías por medio. No permita, tienes a tu pastor que te ministra aquí todos los días. Oye, bien lo que estoy diciendo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I praise you. Ten cuidado que te estén ministrando por las redes sociales. Tú no conoces a la gente. Hay un grupo masónico que está destruyendo iglesias por medio de las redes sociales, haciéndose pasar por pastores, metiéndole cizañas, profetizándole a miembros de iglesia para destruir las iglesias. El hecho que sepan lo que tú eres o lo que tú haces no les da autoridad para ministrarte, porque ellos tienen espíritus también, thank you Jesus, que son guías de ellos, y ellos, los espíritus, rondan, los espíritus buscan, y ellos ven a un cristiano bien plantado en una iglesia, inmediatamente van y dan parte. Al que ha estado monitoreando en las redes sociales y le dice, mira, esto hace él en la iglesia. Esto y en esta área se mueve. Estos son demonios. Esto y esto le está pasando. Esto tiene su familia, esto está pasando. Entonces ahora tú escríbele y dile lo que está pasando. Y cuando le dices lo que está pasando, ahí cae la persona fácilmente. Pero lo primero que te va a decir es, en la iglesia donde están matando tu ministerio. Inmediatamente que alguien te diga así, ya no es de Dios. Te dice, mira, en tu iglesia están matando tu ministerio, en tu iglesia no estás creciendo. Dice el Señor, sí, ¿cuál Señor? Que en la iglesia donde estás no estás creciendo. Dice el Señor que tú tienes un talento que necesitas explotarlo. Pero y no estoy hablando solo de acá, estoy hablando de las cámaras también. Dice el Señor que tienes que moverte de esa iglesia, tienes que moverte donde hayan promotores que te promuevan tu ministerio. Si una persona te empieza a ministrar, esa persona no es de Dios. No es de Dios. Tienes que tener tus oídos abiertos. Mira lo que te estoy diciendo, mira lo que te estoy diciendo. Esto es de Dios, porque Dios te está confrontando sin saber yo lo que te está diciendo por las redes sociales. Gente que te profetiza después que te pasan las cosas. Esa no es profecía. Ay, hermanito, yo le iba a contar un sueño, pero ya no se lo alcancé a contar. Lo siento, a mí cuéntame los sueños antes que me pasen las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios me da un sueño, es para orar por la persona antes. Si Dios me da una profecía, no es para destruirlo, es para orar por esa persona. Pero la gente que cuenta los sueños después que ha pasado, ay, cabal, ayer estaba soñando eso. Lo siento. Pero esos sueños no son. Yo sé que Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, pero habla antes que pasen las cosas. ¿Para qué?
para que no sucedan. O si suceden, ya estar preparados para que pasen las cosas. Allí es donde debemos de estar atentos. Hay gente, hermano, que viaja en los autobuses, thank you, Jesus, pero allí se les aparecen, tenía que administrar esto, ahí se les aparecen gente. Hay gente, hermanos, que la confrontan, se les traba la lengua. Esos no son ángeles de Dios. Hay gente que te confrontan. Tú empiezas a hablar, Dios está haciendo una revelación tremenda esta noche. Hay gente que quiere evangelizar. Aquí están esta noche. Aquí están esta noche. Hay gente que se ha montado en el autobús. Hay gente que ha hablado con gente y ha querido evangelizarlo. Y han querido llegar, ustedes que están aquí sentados, han querido llegar, mira, te invito a mi iglesia. Mi iglesia se mueve el poder de Dios. Al pastor lo usa el Señor, inmediatamente te dice, eso es del diablo. Y con la palabra te dejan mudo. Y ya no tienes que decir. Y te empiezan a decir, mira, las lenguas son aquí, las lenguas son allá, eso es del diablo, eso ya no se practica. Y tú quedas paralizado, ya no sabes qué responder. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Clamar a los ángeles de Dios que vengan y ejecuten venganza con ese demonio que te anda esa persona. Una vez estábamos en un parque ya con la pastora, todavía no éramos pastores, estábamos en el parque a la orilla de una fuente, cuando de repente apareció un hombre y le dice a ella está conmigo, y le dice, tú eres cristiana, ¿verdad? Y uno se alegra cuando le dicen que eres cristiano. Wow, me echaron de ver. Entonces le dijimos, sí. ¿A qué iglesia van? Y ya le dijimos nosotros, ustedes están confundidos. Así, ustedes están confundidos. Yo, dijo, ando sacando a la gente de ignorancia. Ustedes creen en 3 dioses. Y cuando me dijo así, sentí yo que el Holy Ghost cayó en mí. Y le dije, inmediatamente te calles. El que anda confundiendo a la gente eres tú. Te conozco. Dio la vuelta y se fue. Tenemos que tener autoridad. Tenemos que tener, este año Dios me ha mostrado el denuedo de la iglesia. Que la iglesia debe de tener denuedo en la oración. Tengo que explicar un día dentro la palabra que es denuedo. Porque quizás algunos solo la están escuchando, pero el denuedo es tener autoridad. Hablar con autoridad de Dios. Que cuando lo que usted dice se cumple. Que cuando usted dice, eso es lo que tenemos que hacer. Terminé con eso porque voy a seguir declarando que los ángeles de Dios van a estar a tu lado, que los ángeles de Dios se te van a aparecer, que los ángeles de Dios van a llegar a hablarte, pero cuando los ángeles de Dios vengan van a traer palabra confirmada. Otra de las cosas que vas a conocer que son ángeles de Dios, cuando te confirman lo que en tu iglesia se ha predicado, cuando los ángeles que llegan te confirman lo que se ha predicado un día antes en la iglesia. Esos son los ángeles de Dios que traen mensajes, para que tú te levantes. Muchas veces viene también, hermano, el enemigo viene a quererte envolver en negocios. Cuidado, tienes que envolverte en negocios que no son lícitos. No, tienes que entender que lo que Dios hace, lo hace correctamente y honradamente. Vienen a ofrecerte negocios que no son lícitos delante de Dios. Mira, si tú vendes esto, si me haces esto, óigame bien, aún con cosas legales, pueden involucrarte con alguna venta de alguna cosa. Porque el diablo lo que quiere es sacarte de la iglesia.
Vienen a ofrecerte y te dicen, mira, si usted vende esto, vende el otro, te va a ir bien y vas a prosperar y esto y el otro. Hermano, aquí estamos prósperos. Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca nos ha dejado. Siempre nos hemos comido y se nos nota que hemos comido. No tengo yo que andar, hermanos, involucrándome, perdiendo la iglesia, perdiendo estar aquí con Dios por andar buscando unas moneditas más. No. Inmediatamente, pastor, fíjese que ya no voy a poder venir porque estoy haciendo un negocio pequeño. Pero usted sabe, pastor, que una vez yo complete mi negocio y lo ponga a andar y ya tenga gente para que camine haciendo mi negocio, entonces, pastor, yo voy a estar todos los días. Lo siento, papito, en ese tiempo que te vas, ya te comió Satanás. Ya te comió Satanás. Tenemos que estar con los oídos afinados. Con los oídos afinados. Los ángeles de Dios son los que van a llegar y te van a decir, hey, levántate, hijo, es tiempo del culto. Vamos para el culto. Yo te voy a bendecir. Yo he recibido órdenes, van a decir. Yo he recibido órdenes, van a decir los ángeles de bendecirte. Pero tienes que ir a alabar a Dios. Y no estoy hablando solo de ustedes, pues estamos hasta en nivel general. Hermano, estamos en un nivel general donde Dios va a llegar a hablarle gente. Va a enviar ángeles a hablarle a gente. Que le hablen. Que les hablen y les digan, esto es lo que tienes que hacer, pero de acuerdo, basado con la bendita palabra de Dios. Con esta bendita palabra te confirma todo. Tú quieres conocer, discernir profecía, discernir ángeles. Con esta discernir. Esta es la palabra de Dios. ¿Quieres ver quién te está profetizando real? Aquí está. Si está basado en esto, es un buen profeta. Es una buena profecía si está basada en la Biblia. Pero si te está hablando cosas en contra de la Biblia, que no concuerdan, aunque estén sacadas de la Biblia, pero no concuerdan, no vienen de Dios. Por eso es que ese ángel que se le apareció a Pedro, solo lo puso a actuar. Y lo llevó directamente donde estaban los hermanos orando. ¿Te fijas? Léeme el caso. No lo llevó a otro lado. Lo dirigió exactamente donde estaban los hermanos orando. ¿A dónde volvió a decir Pedro? ¿Cuántos toman enfrente de la casa de Juan Marcos? Aquí es donde huele a oración aquí, dijo Pedro. Y abre la puerta a la muchacha y ¡pum! Se la tira. Ahí está uno que parece Pedro. No, dijeron todos, no es Pedro. Ah, pues es su ángel, dijeron. Hermano, qué triste cuando estamos orando y Dios nos bendice y no queremos la bendición. Mire lo que te he decretado, que ángeles van a llegar, pero ¿qué tal si tú estás diciendo, yo no creo? Si me hubiera sanado, ya me hubiera sanado. Si de sanarme tuviera, ya me hubiera sanado. No creo, los ángeles no, ellos no tienen autoridad para sanar. Estás hablando lo contrario. Si te acabo de decir que ellos pueden sanar, si tienen autoridad de herir, de destruir, también tienen autoridad dada por Dios. Por eso es que son para cuidar a sus hijos. Yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios, usted necesita cuidado de Dios, usted necesita que Dios lo cuide, usted necesita que Dios lo guarde, usted necesita que Dios lo proteja. Por tanto, esta noche vamos a orar que ángeles del cielo se desaten para esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos todos esos que están en la televisión y en las redes sociales. Señor, gracias por haberles hablado. Sana, haz milagros ahí donde están, en el nombre de Jesús. Amén.